Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué cambios introdujo el decreto 1435 de noviembre 5 de 2020 a la cedulación de personas naturales de año grabable 2020? Listo, entonces, este decreto 1435 reglamenta los cambios que la ley 2010 de 2019 le hizo al tema de la cedulación del impuesto de renta a las personas naturales residentes. Y este decreto, al final, el 1435 de noviembre de 2020, en la práctica retoma la misma reglamentación que ya se había hecho en diciembre de 2019 con el decreto 2264 de diciembre de 2019. ¿Por qué están repitiendo a lo largo de este año 2020 las mismas reglamentaciones que ya se habían hecho durante el 2019? Es porque las reglamentaciones que salieron durante el 2019 estaban ligadas a la ley 1943 y como la ley 1943 dejó de tener efectos a partir de enero de 2020, entonces el gobierno prefirió volver a repetir las reglamentaciones. Entonces, el decreto 1435 retoma básicamente lo mismo que ya se había hecho en el decreto 2264 de diciembre de 2019 y porque en realidad la ley 2010 del 2019 repitió básicamente lo mismo que en su momento había hecho la ley 1943 del 2018. Entonces, se la pasaron a lo largo de este año 2020 repitiendo reglamentaciones que ya habían salido durante el 2019, pero este decreto 1435 también aprovecha para reglamentar algunas cosas que sí son totalmente nuevas para el 2020, ¿sí? Y entre esas cosas que son totalmente nuevas para el 2020, ustedes van a estudiar, ¿sí?, este artículo, este editorial, porque allí se los dejo de reseña para el que va a ver el video de esta pregunta, ¿sí? Lo busca en el portal con estas palabras claves. A ver, ¿sí? Cedulación de personas naturales volvió a ser reglamentada con el decreto 1435 de 2020 y cuando estén pasando por acá, por ejemplo, para los análisis a lo que este decreto menciona sobre la limitación de las rentas exentas y deducciones en la cédula general, en este decreto 1435 sí hay una novedad importante porque se menciona que la renta exenta del 25% a que tienen derecho los independientes que no hayan contratado 2 o más trabajadores o que contrataron apenas uno por periodos de menos de 90 días. Ese 25% sí lo podrán solicitar siempre y cuando no hayan utilizado al mismo tiempo costos o gastos en la cedulación, porque eso es algo que también dice el artículo 336 en la nueva versión con que quedó para el año 2020. Los independientes van a tener que escoger en un año 2020 y siguientes entre restar costos y gastos a esos ingresos o restarse el 25% de renta exenta de que trata el numeral décimo. ¿Listo? ¿Sí? Dice, no pueden haber optado, si van a optar por el 25%, no pueden optar al mismo tiempo por los costos y gastos. Y cuando se estudia la reglamentación que hicieron a los costos y gastos, entonces también hacen la misma mención de que el independiente que puede restar costos y gastos es aquel que no haya optado, aquí dice, ¿sí?, que no haya, siempre y cuando no hayan optado por usar al mismo tiempo la renta exenta del numeral décimo del artículo 206. Eso sí ya viene entonces como una novedad dentro de esta reglamentación que están haciendo con el decreto 1435. Otro asunto importante en este decreto 1435 es que se les olvidó actualizar la instrucción sobre la utilización en el año 2020 del ingreso no grabado por componente inflacionario. ¿Sí? Resulta que en este año 2020 sí se puede volver a usar el ingreso no grabado por componente inflacionario de los intereses ganados en entidades financieras, que eso es un beneficio que se le aplica solo a personas naturales que no lleven contabilidad. Entonces el decreto 1435 tenía que derogar, sí, aquí dice, omitió eliminar unos parágrafos que estaban en estos artículos del decreto único tributario, porque cuando usted va a esos parágrafos dice que no se puede usar el ingreso no grabado por componente inflacionario, pues los tenían que eliminar porque para el año 2020 sí se va a poder volver a utilizar ese beneficio, porque estos artículos 38 a 41 del estatuto tributario, que en el pasado habían sido derogados con la ley 1943, fueron revividos otra vez con el artículo 160 de la ley 2010 de convención. Entonces, por aquí hay un defecto en el decreto 1435 de que no eliminó esos parágrafos que prohibían usar el beneficio del ingreso no grabado por componente inflacionario y por tanto, creo yo, van a tener que sacar otro decreto antes de diciembre 30 de 2020 para que quede claro la regla de juego, que en un 2020 sí se puede usar ese ingreso no grabado por componente inflacionario. Y otro defecto que tiene ese decreto 1435 de noviembre 5 del 2020 es que cuando se leen los considerandos del decreto,
se entendía que iban a reglamentar esa nueva deducción de los intereses pagados al ICETEX por un crédito para educación del trabajador. En los considerandos del decreto van a entender de que el gobierno iba a reglamentar eso, pero luego se mira todo el texto del decreto 1435 y no se vio por ningún lado una reglamentación a esa nueva deducción de los intereses pagados al ICETEX en un crédito para educación del contribuyente, así que también creo que se va a tener que sacar otro decreto antes de diciembre 31, si es que el gobierno le quiere poner una reglamentación a esa deducción, que es una deducción también nueva para el año 2020.